En una ciudad de cielo azul y límpido, cuyas costas eran bañadas por las aguas del mar Mediterráneo, donde la luna refleja su figura por las frías noches, se levantan innumerables estatuas y estructuras de mármol que reflejan la grandeza de su cultura, mientras en lo alto de la montaña se erige por encima de toda la ciudad el Partenón. Este era el mundo que veía aquel hombre natural de Estagira y discípulo de Platón, Aristóteles, quien se desarrolló en el mundo griego de la ciudad de Atenas, cuna de la civilización europea y cuya influencia en la cultura occidental ha sido más que relevante, motivo por el cual la Organización de las Naciones Unidas ha conmemorado el año 2016 como el año de Aristóteles. Ahora bien, los principales aportes de Aristóteles fueron en diversas materias tales como la física, la metafísica, la ética, la política, la retórica y la poética. Y entre ellas, sistematizó una herramienta fundamental para las matemáticas y la informática contemporáneas, la lógica. Al respecto podemos precisar que esta ciencia no siempre fue conocida por el nombre de lógica, ni siempre fue considerada una ciencia. Es así que en la época de Aristóteles se empleaban los adjetivos lógicos, logiqué y logicón, o el adverbio lógicos, para hacer referencia al carácter formal o dialéctico de los modos de razonamiento, mas no para referirse a la ciencia formal denominada en la actualidad como lógica. Así, la palabra utilizada para referirse a esta ciencia era analítica y se encontraba desarrollada en el libro denominado Organon. Por otro lado, la lógica o la analítica no fue considerada ciencia desde sus orígenes, puesto que en aquella época las ciencias se clasificaban en ciencias prácticas, productivas y teóricas, lo cual hacía que la analítica solo fuera considerada como una herramienta destinada al análisis de los razonamientos científicos. Asimismo, el objetivo de Aristóteles al desarrollar la analítica fue separar de alguna manera los efectos que tiene la dialéctica en los enunciados, es decir, limpiar a las proposiciones de aquellos vicios generados por el uso de la dialéctica que pueden llevar a una confusión en el razonamiento. Para realizar tal labor, analizó en primer lugar la estructura formal de los enunciados, con la finalidad de poder clasificarlos en tres tipos: universales, particulares e indefinidos o singulares. Los primeros se caracterizan por tener cuantificadores universales como cada uno, todos o para todos. En cambio, los segundos tienen cuantificadores existenciales como algún, hay o para algún. Finalmente, los enunciados indefinidos o singulares, por hacer referencia a lo que le acontece a un solo individuo, no son considerados como expresiones científicas, por lo que no son estudiados por la analítica. Adicionalmente, aquellos enunciados que son estudiados por la analítica fueron clasificados en cuatro tipos: los universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos y particulares negativos, tal como se puede apreciar en la figura 1. Precisamente estos enunciados permiten formar implicaciones y silogismos que son considerados como expresiones científicas y por tanto son estudiadas por la analítica aristotélica. Por otro lado, aquellas expresiones científicas son denominadas también inferencias y pueden clasificarse en dos tipos, según la constante lógica de la que depende su validez, de tal manera que si la validez de la inferencia depende de las conjunciones como si entonces, estamos ante el grupo de inferencias del cual se desprende el modus ponens, y que es estudiado por lo que actualmente se conoce como la lógica de proposiciones. Mientras que si la validez de la inferencia depende del significado de las expresiones cuantificadoras, estamos ante un silogismo, el cual es estudiado por lo que actualmente llamamos lógica de predicados. Así, el silogismo es una inferencia cuya estructura está conformada por dos premisas y una conclusión, cuyo contenido se encuentra incluido en las premisas, específicamente en el término menor y mayor, que figuran como sujeto o predicado de cada una de ellas. Estas premisas son denominadas premisa mayor en el caso de la primera y premisa menor en el caso de la segunda figura. Además, estas premisas cuentan con un término medio que, según su ubicación, puede formar los tres tipos de figuras del silogismo. Al respecto, la primera figura se denomina silogismo perfecto, debido a que sus premisas implican la conclusión de forma inmediatamente evidente y pueden actuar como axiomas para las demás figuras. En cambio, la segunda y tercera figura se denominan silogismos imperfectos, porque sus premisas implican la conclusión de manera medianamente evidente y requiere aplicar una reducción que permita llegar al silogismo de la primera figura.
utilizando para ello las leyes aristotélicas de la conversión y oposición. De esta manera, hace más de 2000 años atrás, un hombre fue capaz de establecer las bases de la que posteriormente sería considerada una ciencia formal, que será desarrollada desde la Edad Media hasta la actualidad, pero solo para ampliar algunos aspectos y no para cambiar lo fundamental o lo esencial de su teoría sobre los razonamientos científicos. En aquellas épocas, no había el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, no habían los conocimientos y los descubrimientos a los que ha llegado la ciencia hoy en día. Aún así, en una ciudad griega, un hombre, en su afán de encontrar un razonamiento válido, libre de las distorsiones de la dialéctica, creó uno de los más grandes aportes de la Grecia antigua, y más aún, un aporte para la humanidad, porque su teoría no solo es para europeos, sino que trasciende fronteras físicas y culturales, es decir, es una teoría de aplicación general.